Señor, queremos darte las gracias en esta mañana por este día hermoso que tú nos das. Gracias por estar aquí en este lugar para adorarte, para bendecirte, proclamarte, donde tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Y pedimos que tú bendigas la palabra de hoy, Señor, que nos ayudes a entender y comprender lo que tú tienes para con nosotros hoy. Gracias por todas y cada una de las cosas que tú nos das. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Me gustaría empezar leyendo acerca del libro de Proverbios, un texto, concretamente el capítulo 31, donde el rey Salomón dedica una estrofa, un párrafo, completamente, prácticamente todo el Proverbio 31, lo dedica a una mujer virtuosa, pero también declara allí esa mujer virtuosa que es madre, y dice lo siguiente: se levantarán sus hijos, versículo 28, Proverbios 31, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Evidentemente está hablando acerca de una mujer que también es madre, una mujer que es bendecida, una mujer que tiene sus hijos, y los hijos se dan cuenta del valor que tiene su mamá en su hogar. En nuestra cultura, en la cultura nuestra, ¿cierto? Pues le damos muchísimo valor a nuestra madre, y está muy bien eso. El padre también ocupa su lugar, pero puedo asegurar que la gran mayoría de las familias de nuestra cultura, digamos que tiramos o suelen tirar un poquito más hacia la madre, tal vez porque nos haya dado la vida. También el padre tuvo que ver ahí, al depositar lo que depositó allí en el óvulo de la mujer. Pero la madre es algo especial y damos las gracias al Señor porque tanto un hijo o una hija, al ser bebés y al crecer, ¿cierto?, en su vida y reproducirse hasta llegar a ser un adulto en su vida, necesita de ambos. Un niño necesita de ambos, necesita de su padre, donde le da protección, le da cobijo, le da valor a su vida, ¿cierto?, le da enfoque, le da propósito, pero también necesita de su madre, necesita el cariño, necesita también ese especial cuidado y necesita también de esa ternura. Necesitamos de ambos de nuestros padres para el desarrollo de nuestra propia vida. Y la palabra de Dios nos habla muchísimo acerca de las madres. Pudiéramos estar hoy hablando muchísimo tiempo acerca de las madres, pero hoy me gustaría escoger, digamos, algunas cualidades. Madres con propósito es el título del mensaje de hoy, y me gustaría destacar algunas cualidades de diferentes madres que nosotros encontramos en las Escrituras. Ya digo, podíamos enumerar muchísimas, pero he escogido las que considero que a priori deberían de estar siempre ahí en nuestras vidas, especialmente las madres, y así que madres, tengamos especial atención a estas cualidades que menciona la palabra del Señor, y también nosotros los hijos. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a nuestras madres, y nosotros también podemos aprender acerca de ello, y también nosotros los padres también podemos aprender algo acerca de eso. La idea del mensaje de hoy es la influencia positiva que puede dejar una madre en cuanto a su hijo. Todas las madres y los padres, evidentemente, pero en este sentido la madre puede influenciar positivamente en la vida de su hijo. En esta semana hablaba con un pastor donde me decía lo siguiente. La verdad que no recuerdo cómo es que salió el tema, pero él me decía, pastor, 58 años, yo no sabía cuál era su edad, y yo me dije, caramba, yo soy mayor que tú, pero bueno, lo dejamos hasta así. Y me decía, yo tengo mis hijos, y yo les he enseñado
la palabra, les he enseñado las cosas, les he enseñado lo que tienen que hacer de adultos, les he enseñado lo que dice todo esto, pero claro, ellos escogen su vida. Algunos andan bien con el Señor, porque tiene 4, y otros no andan tan bien con el Señor. Y eso siempre pasa así. Pero muchas veces decimos, bueno, los padres no han sabido o lo que fuere. Pero no, los padres han hecho su labor, la han hecho bien. Y simplemente nos toca a nosotros los hijos saber obedecer. Cada vez que tenemos una presentación de hijos en la congregación, siempre, cada vez que hacemos esto, lo considero un tiempo solemne, donde los padres están presentando al Señor a su nuevo hijo o su nueva hija delante del Señor. Y bueno, yo siempre les hago ver lo siguiente. Yo voy a anunciar unas palabras, voy a compartir la palabra del Señor, que dicho sea de paso, normalmente, desde hace mucho tiempo, al principio, lo hacíamos precisamente en este tiempo. Es decir, predicamos la palabra del Señor, pero bueno, y al final o al principio dedicamos la criatura al Señor. Pero no el mensaje tenía que ver precisamente con la presentación del niño. Digamos que había 2 mensajes. Entonces lo que decidimos hacer en el transcurso del tiempo, dijimos, bueno, pues vamos a dedicar un tiempo especial para esto y darle un enfoque, digamos, cuidadoso en cuanto a este sentido. Entonces no gastamos el tiempo del domingo. Normalmente lo hacemos un sábado en la tarde, donde dedicamos precisamente ese tiempo. Pero siempre les advierto y les digo a los papás, bueno, yo voy a anunciar la palabra del Señor, pero la palabra no va a ser tanto para la congregación de los que asistan, sino va a ser para ustedes la palabra. Porque la criatura está ahí, la criatura no sabe nada, la criatura es totalmente inocente, se está desarrollando y son ustedes los responsables que tienen que hacer para que el niño crezca en salud espiritual también, que es un tema muy importante. Entonces, de ahí va el mensaje para los padres. Y muchas veces un mensaje, a mi modo de ver, yo lo considero serio. Lo que le intento hacerles ver a los padres no es simplemente que venimos aquí y como si fuera magia potagia, Señor, bendícelo al niño, a la niña, al que fuere, por su nombre, tal, y que le vaya bien en la vida. Y bueno, ya tiene la bendición del Señor, y así que yo como padre o madre me quedo tranquilo. No. Eso no funciona de esa manera. Para que funcione, vamos a orar al Señor para que la bendición de Dios esté sobre la criatura, ¿cierto? Pero depende de ustedes. Ustedes son los precursores, los que les enseñan el camino, como dice también el libro de Proverbios, que hemos de enseñar al niño desde pequeño el camino del Señor, y cuando fuera aún mayor en su vejez, no abandonará y dejará tal camino. Entonces, una de las historias que me gustaría nombrar, primeramente, hay muchas, pero he escogido algunas cualidades, y una de las cualidades que nosotros encontramos en la palabra del Señor es que una madre, por encima de todo, protege la vida de sus hijos. Protege la vida de sus hijos. ¿Cuántos se acuerdan de Jocabed? Algunos ni siquiera saben quién es Jocabed. Jocabed, nada más y nada menos, fue la madre de Moisés y fue la madre de Aarón. Donde todos nosotros sabemos la historia. Donde la historia nos relata en la palabra del Señor, y eso lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, vamos a leerlo. Dice que había un varón en la familia de Leví, y fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la que concibió dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Y lo estuvo escondido 3 meses porque había un edicto en el tiempo de Faraón en Egipto, donde vio que el pueblo de Israel era grande. Había ya una muchedumbre de gente, un gentío enorme, y bueno, y habían varones. Pero claro, el rey de Faraón, militarmente y estratégicamente, había pensado, caramba, aquí hay muchos hijos de los israelitas. No vaya a ser que un día estos hijos israelitas, que son ya bastantes, sean adultos, sean fuertes en edad militar y venga contra nosotros y nos venza y seamos nosotros reducidos a ceniza. Por tanto, lo que vamos a hacer a partir de hoy, todos los niños que nazcan, ya sabemos lo que pasa. Van a desaparecer.
y solamente las niñas. Y se le dio orden a las parteras. De hecho, Dios también me dijo las parteras que tuvieron temor y no hicieron eso con Moisés. Pero esta madre lo que hizo fue por 3 meses escondió a la criatura. Y ya por más tiempo que no podía esconderlo, ¿cierto? Hizo esa pequeña arquilla que ustedes pueden ver ahí, la había calafateado con esos juncos, la había puesto en el río Nilo, y bueno, y a la aventura, a ver si algún cocodrilo hambriento podía pasar y darse un buen banquete con carne fresquita y todo lo demás. Pero no, estas historias personalmente me encantan. Me encantan porque vemos la soberanía de Dios. Vemos el cuidado de Dios en sus planes. Lo mismo lo vemos con Jesús. Cuando el rey Herodes, ¿cómo? ¿Que hay otro rey? Nada, vamos aquí a todos los niños de la zona de Belén, de 2 años hacia abajo, caput magen. Vamos a quitarlos de en medio y así. Pero vemos como el ángel del Señor y Dios el Todopoderoso hizo que se fueran a Egipto, ¿cierto? Y allí fueron protegidos, tanto María como José, y especialmente Jesús, el Hijo de Dios, de tan corta edad. Dios siempre, cada vez que tiene un plan, Dios está en el asunto y Dios nos guarda y nos protege. Pero Dios había puesto en el corazón de Jocabed de guardar y de proteger ¿a quién? A su criatura. Y esto es una cualidad que viene innata en las mujeres. Las mujeres siempre protegen la vida de sus hijos. No solamente protege la vida de sus hijos, digamos en momentos de peligros, de salud, rápidamente llevan a su hijo al pediatra como si son las 3 de la mañana y como si uno tuviese que temprano empezar a trabajar a las 6 de la mañana, incorporarse. Mi hijo es más importante que el trabajo. Por tanto, yo como madre me desvivo por mi hijo y voy rápidamente al hospital, donde fuere, como si tengo que aguantar horas sin dormir, pero mi hijo es mi hijo. La madre no sufre por eso. Es decir, la madre, ay, qué dolor de llevar a mi hijo al médico. No, la madre no sufre por eso. La madre tiene esa naturaleza que Dios le ha dado y es una bendición. Estoy hablando en general. Las madres protegen a sus hijos. Y digo en general porque lastimosamente hay algunas madres que por alguna razón, y no somos nosotros nadie para juzgar ni emitir ni un juicio, no lo sé por qué, a mí personalmente me cuesta entender del por qué, pero tristemente algunas madres, por la razón que sea, prácticamente tienen a su hijo y yo muchas veces me digo, caramba, dale una adopción si no lo quiere, pero no lo pongas en el contenedor de basura. ¡Qué triste! Y luego más triste es que el hijo pueda descubrir, si es que algún día se lo dicen, mira, fuiste descubierto en el contenedor de basura. ¿Cómo se le quedará a su hijo? ¿Y por qué mi mamá me hizo eso? Es un daño psicológico, emocional en la vida de la persona. Así que, en general, las madres no actúan de esa manera, sino protegen la vida de sus hijos. Hacen todo lo posible cuando tienen tiempos de dificultad, tiempos de lucha, donde alguien va a hacerle bullying a su hijo. Su madre va a defender a su hijo. Va al instituto, al colegio, donde fuera. Donde fuere. La madre siempre tiene esa naturaleza de proteger la vida de sus hijos. No quiero comparar esto con esto, pero me asombra también el mundo de la naturaleza. El mundo de la naturaleza, el mundo del reino animal, sabemos que cuando muere cierto león, donde es jefe de una manada, por decirlo de esta manera, y muere, lo sustituye otro, y lo primero que hace es cargarse, digamos, a los cachorros, especialmente los machos, porque no quiere que ninguno gobierne sino él. ¿Qué hacen las madres leonas? A muerte defienden sus cachorros. Y si pierden la vida, he visto documentales impresionantes acerca de esto, y si pierden la vida, la pierden, pero su cachorro es importante. Y si una leona lo puede hacer, cuánto más una madre protege y lucha por sus hijos. Así que, hijos, tenemos que ser agradecidos y decir gracias porque mi madre me protege. Yo recuerdo de escuchar de madres, de muchas madres,
decir lo siguiente: si tú supieras las fatigas, los desvelos, las luchas, el trabajo que pasé por ti. Y la madre se lo dice, no reprochándole nada, sino haciéndole ver: hijo, me he desvivido por ti, como vemos aquí, y esto me lo pagas con un 20, no, sino con un 2 que había sacado. ¿Cierto? No, no es así. La madre siempre está al cuidado de cada uno de nosotros. Y a veces no tenemos nosotros los hijos esa percepción. Yo recuerdo en algunas ocasiones, yo les he dicho a mis hijos, especialmente a las que son mujeres, hace tiempo que no se lo digo porque no se ha dado nada de esto, pero tiempo atrás se ha dado alguna situación y le digo: cuando seas madre lo vas a entender y lo vas a comprender. Mamá, ¿por qué tengo que estar aquí a las 8? Sobre cuando eran más chiquitos. Chacho, más mis amigos y tal. A las 8 aquí. Y si no llega a las 8, arrestado una semana. Ya lo entenderás cuando seas madre. Y cuando seas madre, ¿qué le dice? Mamá, ya entendí por qué me decía a las 8. Era para guardarme y protegerme de lo que hay ahí fuera. Ahí lo dejamos, ¿cierto? La madre no dice nada de esto por capricho. Lo dice por protección de nosotros mismos. Y a veces no lo entendemos. Así que cuando Jocabed quedó embarazada y escuchó el decreto de Faraón, que estaba en vigencia y que le podía costar la vida a Jocabed y ser allí muerta, ¿cierto? Ejecutada, no le importó dar su vida por guardar y preservar la vida de su hijo. Hasta ese punto llegó el valor de madre de Jocabed en cuanto a su hijo, en cuanto a Moisés. Así que valientemente esta mujer lo hizo, esta obra, en cuanto a proteger a su propio hijo. Madres, ustedes son mujeres con propósito, son mujeres de valor y damos las gracias a Dios por eso. Pero también las madres, encontramos en las Escrituras que las madres también dedican y tienen esta visión. Y hablo de las madres que son, digamos, cristianas, que tienen la visión de Dios en sus vidas. Son madres que dedican sus hijos al Señor. ¿Cuántos recuerdan en 1 Samuel, capítulo 1, la historia de Ana? Aquella mujer que Elí, el esposo, resulta ser que venía el sumo sacerdote, venía allí a ofrecer en Silo los sacrificios y todo lo demás. Tenía dos mujeres por aquel entonces. Tenía Penina, tenía Ana. Penina tenía sus hijos. Esta mujer, Ana, no tenía sus hijos, pero cuando hacía el sacrificio de los animales y todo lo demás, le daba una parte a esta, ¿cómo se llama? A Penina, pero la mejor parte escogida se la daba, ¿a quién? Se la daba a Ana. Y Ana lloraba amargamente. Y Elí: pero no te soy mejor yo que 10 hijos. No tenía visión este hombre. Esta mujer deseaba con todo su corazón ser madre. Y ser madre dentro de los planes de Dios es una bendición. Dios ha puesto eso en el corazón de una mujer. Yo he escuchado a mujeres solteras de decir ya cuando son casadas y amor tienen cierta edad, tienen el anhelo y el deseo de ser madres. Muchas de ellas: tengo el deseo de ser madre. Pues eso es algo que Dios ha puesto en el corazón de las madres. Y tristemente he escuchado algunas otras de decir: no, yo no quiero tener hijos. Y me he atrevido a preguntarle: mira, ¿puedo saber por qué no quieres tener hijos? ¿Algún problema físico o algo? Si no, no lo compartes, pero me llama la atención. Y cuando me dices el deseo de por qué no quiere tener hijos, me quedo asombrado. Me quedo asombrado porque veo un deseo egoísta, demasiados gastos, esto y esto y esto, no me va a quitar mi tiempo. Créanme, yo he escuchado, y cuando he escuchado eso, yo he dicho: qué pena tan grande. Personalmente, considero que eso es un egoísmo puro y duro. Si no puedes tener hijos, pues no los tienes. Pero es el deseo y el plan de Dios que cada familia tenga sus propios hijos. Ahora bien, esta mujer oraba amargadamente y lloraba amargadamente: Señor, dame un hijo.
Y si me das un hijo, Señor, yo lo consagro a ti. Y esta mujer oró. Y al año siguiente esta mujer quedó embarazada y dio a luz. Y dio al pequeño Samuel. Fíjense la figura de Samuel. Qué bendición este niño de Samuel, que lo dedicó al Señor y de temprana edad estaba ya en el templo. Y el Señor en 2 o 3 ocasiones, Samuel, Samuel. Y fue a donde Elí, no, yo no te he llamado. ¿Cómo que no? Yo escuché algo que me estabas llamando. No, yo no he sido. Mira a ver si es el Señor. Y sabemos que el Señor lo llamó y vemos la instrucción del Señor. Samuel, en el registro bíblico, fue profeta y fue juez. Y fue uno de los mejores profetas y jueces de toda la nación de Israel. Fue el que ungió a Saúl. Fue el que ungió al rey David. Fue un rey obediente. Fue aquel rey que dijo a Dios: Señor, me han desechado. No, Samuel, a ti no te han desechado. Me han desechado a mí. Pero lo que quiero recalcar aquí en esta historia es que las madres, en su naturaleza, si tienen visión, ellas desean y anhelan. Hijos, atención, que ustedes anden en los caminos del Señor. Su madre no está esperando, no, tienes que ser como el pastor, un pastor, una pastora, un evangelista, un profeta. Su madre no aspira a tal cosa, o tal vez sí, pero no se preocupe, si ese no es el anhelo de su madre, pero su madre desea que usted ande en los caminos del Señor. Y a veces los hijos son rebeldes al corazón de los padres. Hijos, escuchen bien, yo he visto muchísimos padres que sufren porque los hijos hacen sufrir el corazón de los padres, porque no siguen los caminos del Señor. No, cuando sea yo grande, puedo decidir y puedo hacer lo que yo quiera. Rebelión e ignorancia en la vida de los hijos. No en esta congregación, sino en muchas congregaciones. He visto dolor en los padres porque sus hijos andan no en los caminos del Señor, sino andan en los caminos pecaminosos del mundo a conciencia. Y se pierden. Por eso sus padres sufren. Hijos, si amamos a Dios de todo corazón, y esto no es ninguna coacción, siga los caminos del Señor. Aunque es cierto, él ha de elegir si quiere seguir o no quiere seguir. Es su decisión personal suya y la respetamos por siempre. Pero qué importante es, porque es lo mejor, andar en los caminos de Dios, andar en obediencia, andar en lo que Dios quiere para nuestras vidas, para ser de bendición. ¿Estaba en la mente de Ana de que su hijo algún día sería profeta y juez de Israel? Nunca. Nunca esa madre llegó a pensar el alcance profético que tenía Dios para con su hijo. Así que los padres, y especialmente las madres, oran y oran y oran y oran. Yo recuerdo el que fue mi pastor, que ya el Señor se lo llevó a su gloria y a su esposa, misioneros americanos, los hermanos Meiser. Nosotros decíamos los Master. Y él decía, no, es Meiser, ya lo sé, pero nosotros lo decimos en canario, Master. Y todo lo demás, misioneros americanos, Daniel y Betty. Ellos fueron los que me bautizaron, los que yo recibí al Señor con ellos y todo lo demás. Cariñosamente siempre les digo que a mí no me querían bautizar porque yo llevaba 30 días de convertido. Y yo le dije, pero yo estoy seguro de lo que yo creo, yo estoy convencidísimo. Y todo lo demás. Al final tuvo misericordia y bueno, me bautizó. Y él se alegró de que uno siguiera los caminos del Señor. Pero él un día contó un testimonio y dijo lo siguiente. Creo recordar que tenía 3 hijos. Pues uno de ellos, durante muchísimos años, no siguió los caminos de Dios. Durante muchos años. Lo abandonó. Pero ese hombre se puso enfermo y se puso malo. Un hijo de ellos. Hasta tal punto que falleció en el hospital. Pero ¿cuál fue el gozo y la alegría de Daniel y de Betty, de estos hombres de Dios? Donde ellos públicamente contaron el testimonio en nuestra iglesia donde nosotros nos congregábamos.
y dijeron lo siguiente: estamos tan contentos porque al final de sus días, ya un hijo adulto, al final de sus días, nuestro hijo, estando hospitalizado para fallecer, se reconcilió con el Señor. La satisfacción en el corazón de ellos era grande y enorme. Y qué alegría cuando uno tiene esta visión, que sabe cuál es el destino de la eternidad. Yo como padre, a mí se me parte el corazón si yo veo a mis hijos que no andan en los caminos del Señor. Y yo les he advertido muchísimas veces: si ustedes no andan en los caminos del Señor, y esto no es coacción ni nada, ¿saben lo que les espera? Yo no espero de ustedes que sean apóstoles ni profetas, ni nada de esto, pero que amen al Señor con todo su corazón y tengan temor del Señor. Y los planes que Dios tenga para ustedes, que el Señor los ejecute. Pero si ustedes no aman al Señor, si ustedes no temen al Señor, y si ustedes no siguen los caminos del Señor, se pierden por la eternidad. Con lo cual jamás podré verlos a ninguno de ustedes cuatro por la eternidad. Eso no es gozo ninguno para mi corazón. Así que mi gozo es que ustedes anden los caminos del Señor, que es lo mejor. Así que, hijos, perdonen que lo diga así, no sean cabezudos. No se dejen engañar, seducir por las cosas del mundo. Sus padres quieren lo mejor para ustedes. Sus padres oran por ustedes. Sus padres lloran por ustedes. Y su madre sufre también por usted cuando usted no anda bien con el Señor. Ana dedicó su hijo al Señor. Y sus madres también tienen esta visión: Señor, guarda, protege a mi hijo. Y qué hermosa bendición de proteger y de bendecir a nuestros hijos al Señor. Así que no solamente los dedicamos, sino les motivamos y le animamos a nuestros hijos a que anden los caminos del Señor. Vente a los caminos del Señor. He escuchado de todo en este aspecto. Que yo mismo me he dicho a mí mismo, hay cosas que yo no entiendo por parte en general de la gente. No, cuando él sea grande, que él decida si quiere seguir al Señor o no. ¿Dónde queda mi influencia como madre al educar a mi hijo en la fe? ¿Dónde queda eso? Otro aspecto importante que tienen las madres, en este caso no sabemos el nombre de esta madre, no lo sabemos, pero eran la madre de los hijos de Zebedeo, donde la madre de los hijos de Zebedeo deseaban lo mejor para sus hijos. ¿Qué madre no desea lo mejor para sus hijos? Todas las madres desean lo mejor para sus hijos. Hasta tal punto que esta madre, fíjense lo que llegó a ocurrir. En Mateo, en el capítulo 20, versículo 20 en adelante, dice la palabra de Dios lo siguiente: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo al Señor. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podréis beber el vaso que yo he de beber, ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Así que la madre de estos dos discípulos de Jesús, Santiago y Juan, se atrevieron. La madre, no tanto Juan y Santiago, sino la madre
Juan, hijo del trueno, la madre se atrevió a ir a Jesús y pedirle lo mejor para sus hijos. Eso es lo que tiene una madre. La madre siempre está deseando lo mejor para sus hijos. Intenta luchar, pelear, buscar, remover, caminar, en fin. La madre siempre está buscando lo mejor para sus hijos. Cuando está estudiando, bueno, yo voy a ver con este, voy a ver, porque tiene esa naturaleza de andar y desear lo mejor para sus hijos. Así que no piense que su madre no lucha. Su madre siempre tiene esa característica. Y es algo que también Dios pone en el corazón. A veces las madres, como esta madre que no dice el nombre, eso no lo puedo dar yo, dijo Jesús. Eso lo da mi Padre, quien se sienta a mi derecha y a mi izquierda. Pero ha sido valiente y atrevida y osada en venir a preguntarme y todo eso. Y es que la madre rebusca y camina y esto y todo lo demás. Eso siempre hace el corazón de una madre. Que la madre siempre está buscando y anhelando lo mejor para sus hijos. Y es una bendición tremenda. Acerca de la madre. La madre de Juan y Santiago, hijos de Zebedeo. Y por último, hay muchas cualidades, pero quisiera citar una última, y es dos mujeres que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Una abuela y una madre. Muy bien, Loida y Eunice. Loida, la abuela, y Eunice, la madre. Y estamos hablando nada más y nada menos que el joven pastor Timoteo. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 1, 3 al 5, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, es Pablo hablando, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, estas dos mujeres, la abuela y la madre, enseñaron a Timoteo, a través de la conducta de estas dos mujeres, una fe no fingida, sino lo que se vivía allí era real. Ahora, es curioso, porque en Hechos 16:1 dice, después llegó a Derbe, a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero su padre era griego. Su padre como que no hizo mucha influencia en su hijo, era griego. Ya podemos imaginarnos hacer griego de cuál era su pensamiento. Los griegos eran por naturaleza idólatras, pero esta mujer era creyente, judía, y la abuela de Timoteo también. Pero la fe que ellas tuvieron fue una fe no fingida, como dice Pablo, que instruyeron al niño hasta tal punto que fue discípulo del Señor, y no solamente discípulo, sino que también Pablo le escribe a él siendo pastor en la ciudad de Éfeso. La primera carta y segunda carta de Pablo a Timoteo, al joven Timoteo, tanto joven en edad como joven en el ministerio como pastor. Entonces, ¿hasta qué punto una madre que vive una realidad total, una fe no fingida, influye de verdad en el hijo? Es decir, ¿qué responsabilidad tienen las madres y también los padres? Pero en este caso se nombra a la madre de vivir el cristianismo, de vivir la palabra de Dios real, no fingido. Es decir, aquí en el templo somos chachipiruli. Oh, hermano, Dios lo bendiga, tal y esto. Somos personas elocuentes, maravillosas, genuinas, reales. Pero luego cuando llegamos a casa, un cholazo vas a ver tú y tal. Y allí resulta ser que nuestros hijos, que los hay, tristemente. Pastor, usted no sabe. Mi madre en la iglesia es una santa, casi como Santa Teresa de Jesús. Pero mi casa es otra cosa. Mi casa se transforma totalmente.
Es triste, porque el hijo ve tal cosa y no se decide por la palabra, no se decide por el evangelio, no se decide por seguir al Señor. Entonces, madres como Loida y Eunice, lo que vivimos aquí, en lo privado, en lo secreto, también lo vivimos en la vida pública. Y eso hace influencia positiva ¿en quién? En los hijos nuestros. Así que responsabilidad es vivir nuestra vida cristiana plena, no vivir con falta de sinceridad, sino vivir realmente plenos, verdaderos, íntegros, no una fe fingida, sino una fe real. Que cuando hay una situación en el hogar, cualquier cosa, lo que sucede, lo que pasa o lo que pueda ocurrir, lo que primero mostramos es el valor de la Escritura. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cuántos padres? Muchas veces, a veces hay una batalla con los hijos, muchas veces. Hijo, hija, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Escritura en cuanto a esto? Leímos la semana pasada, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Ninguna. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Entonces, ¿por qué haces esto? ¿Por qué vives de esta manera? ¿Por qué te unes con yugo desigual con los infieles? ¿Por qué haces esto? No, mamá, no seas así. No, no sea así, no. Es lo que dice la palabra del Señor. No, qué radical eres, mamá. Pues sí, porque Jesús también lo fue. Y tenemos que hacer vivir de verdad el Evangelio no fingido, sino real en nuestras vidas. El Evangelio real es un compromiso serio con las Escrituras, con Cristo, con la luz, con la palabra de Dios. Porque si no, si vivimos en flojera y vivimos así, los hijos van a vivir también como quieren. Entonces, marcamos el camino. Marcamos la diferencia. Se trata de ello. Y es una bendición el ser madre. Así que, en este día de hoy, el mensaje no es para traer ninguna carga. Algo allí, chacho, el día, el pastor, lo que dijo, lo que tal. Que es cierto lo que dice la palabra del Señor. Pero si obedecemos y amamos al Señor, las cosas nos van a ir bien. Todo se trata de andar en el camino que Dios ha trazado. ¿Quién soy yo para enseñar lo contrario? Para irme, por decirlo de esta manera, a otro lugar. Entonces, lo que marca la diferencia de una madre en el tiempo de hoy es una madre que está enfocada en lo divino, en las cosas del Señor. Así que, hijos, tenemos que darle valor mucho más, que entiendo y sé que usted le da valor a su madre, pero dele más valor todavía. Obedezca a su madre en todo tiempo, en todo momento. Cuando le dicen, haz esto, haz aquello, obedezca a su madre. Porque cuando honramos tanto a la madre como al padre, hay una promesa de parte de Dios. Tus días aquí en la tierra, lo dice Él, te serán alargados. Así que debemos de honrar a nuestras madres. Así que, madres, doy gracias a Dios por cada una de vosotras, por el esfuerzo, la dedicación. 9 meses que usted se halló dentro de la barriga de su mamá, con dolor de parto cuando llegó la hora. Su madre sufrió en ese momento, ¿sí o no? Las que han parido, ¡bah! Pero de momento, como dice la palabra, cuando ve la criatura hermosa y bella, ¿cierto? Ya se le quitó el dolor. Hay gozo y felicidad porque ha venido al mundo una hermosa criatura, sea hombre o sea mujer, y donde la madre lo abraza con todo su corazón. Y eso es la vida que ha llevado dentro. Y eso es algo que nosotros los hombres no podemos entender. Porque la madre lleva a su criatura dentro 9 meses. Es algo
que Dios ha puesto ahí, el ser madres por naturaleza. Y le damos las gracias a Dios por esa bendición. Así que, amigo, amiga, que Dios te bendiga en el día de hoy. Queremos volver a verte en estos días próximos. Así que es una bendición ser madre y madres en este día especial de las madres. Que Dios las bendiga a todas grandemente. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.